Bueno, vamos a compartir hoy la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos. Por favor, hermano, Hechos. Pongámonos de pie por amor y respeto, reverencia a la palabra del Señor. Hechos capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 22 para entender más claramente los textos bases. Del 26 al 31 son los textos base, pero vamos a leer desde el 22 para conocer un poco el escenario en el que el Señor habla a través del apóstol Pablo. Aleluya. Vamos entonces a leer, dice la palabra 17-22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Amén. Amén, amén. Aún en la iglesia cristiana, podemos haber personas que decimos tener a Dios y tener un altar acá adentro, pero con el título no conocido. Sí, hermano. Porque dice la palabra que el que conoce a Dios, ¿verdad?, se guarda. El que ha conocido a Dios se guarda. Amén. Entonces le estaba hablando a un pueblo que tenía un altar, pero decía al Dios desconocido. Sabían que hay un Dios, pero no lo conocían. Por eso el testimonio de uno en el caminar evidencia si hemos conocido a Dios verdaderamente. Dios es luz. Amén. Y los que aman a Dios debemos de andar, ¿qué? En luz. Ese es testimonio, evidencia literal de que conocemos a Dios. Al Dios desconocido al que vosotros adoráis, pues aún sin conocerle, es a quien yo os anuncio: el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es el quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Amén. Verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mire, hermano, escúcheme por favor. Dice, para que busquen a Dios. Le está hablando a las gentes que dicen tener a Dios, pero es un Dios desconocido. Pero dice, busquen a Dios, aunque sea palpando puedan hallarle. Hermano, iglesia, encontrar a Dios no es difícil, hasta palpando, dice el apóstol Pablo. ¿Quiénes son los que buscan las cosas palpando? Los ciegos. Aún en su gran misericordia, Dios a través de Cristo le permite al hombre que, siendo ciego, pueda encontrar a Cristo en su necesidad. Aleluya. Porque no está lejos, dice. Porque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. De nosotros. No está lejos. Cerca de ti está el Señor. Que si crees con tu corazón y confiesas con tu boca, hermano, la salvación se hace parte de nosotros. Esta salvación tan grande que estuvo, hermano, vetada para nosotros.
pero que ahora nos las ha dado. No es difícil. ¿Sabe cuándo es difícil? Cuando ponemos a arar a un buey y a un burro. ¿Sabes lo que significa los que conocen de campo? ¿Qué es poner a arar un buey y a un burro juntos, con la misma yunta para arar el campo? Ahí van a haber patadas, ahí van a haber ochos en los surcos. No se va a avanzar nada. Aleluya. Pero si pones dos bueyes, se puede lograr sacar la tarea. Dios está cerca, pero si estamos arando sin ser de la misma naturaleza de Cristo, por eso se hace difícil el evangelio. Queremos vivir, hacer nuestra voluntad, y cuando estamos necesitados hacer la voluntad de Cristo. No es así. Dios puede ser encontrado cerca de nosotros. Amén. Sigamos leyendo. Este es de los versos que yo quiero que entendamos juntos en esta oportunidad. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ya no estamos en tiempos de ignorancia. Dios ha evidenciado su gloria, Dios ha evidenciado su amor hacia nosotros, como para decir es que no sabía. Porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de su ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aleluya. Ese que se levantó sigue vivo, hermano, y está presente aquí adentro y en su casa, y por eso le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Señor, venimos delante de tu presencia hoy, Señor, agradecidos por la palabra, agradecidos por el momento de encontrarnos contigo en tu santa morada, Señor Jesús. No a nosotros, oh Jehová, sino a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Somos las ovejas de tu prado, las ovejas de tu redil. Aliméntanos, Señor, susténtanos, guárdanos, dirígenos siempre, Señor, a los pastos y aguas únicas que tú tienes para nosotros, que somos tu pueblo. Reprendemos al devorador, reprendemos los espíritus que envían pensamientos que quieren estorbar, distraer y destruir la vida de tu iglesia. Señor Jesucristo, esta es la iglesia que tú dijiste que ibas a edificar sobre ti, Señor. Esta iglesia te ama y desea tu palabra. Somos, Señor, tu iglesia que anhelamos que tú nos hables. La palabra que sale de tu boca sea suficiente para hacer todo lo que nosotros anhelamos ser, Señor Jesús. En tu bendito nombre, Cristo. Amén. Y decimos amén. ¿Listos? A las 3. 3. He aquí. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Puede tomar su lugar, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a enfocarnos hoy. Le quiero pedir su atención. Después de que el Señor nos dice que no es difícil encontrar a Dios hasta palpando,
se puede encontrar a Dios. Vamos a enfocarnos en tres cosas muy importantes de esta escritura. El versículo 28, el versículo 30 y el verso 31. Vamos a enfocar porque es bueno, hermano, para nosotros refrescar algunos conceptos esenciales. No deben de olvidarse, deben de tenerse siempre muy presentes. Entonces, hoy vamos a leer también mucha Biblia, muchos versículos, porque es necesario que la palabra esté bien sembrada en nuestro terreno. Abundante semilla provechosa, semilla, hermano, que da su fruto a su tiempo. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Mire, hermano, todo lo que hoy recibamos es una semilla para ser sembrada en este terreno. Y usted sabe, hermano, que de la mano del Señor siempre sale buena semilla. ¿Cuántos lo creen conmigo? Siempre sale buena semilla. Cuando el Señor le dijo a la tierra, produzca, hermano, produjo la tierra en abundancia. Nada más le dijo el Señor a Adán, labra, cuida lo sembrado, cuida la tierra, trabaja en la labor, trabaja en lo que está ya cosechado. Labra la tierra, trabaja, cuídala. Amén. Entonces el Señor es el que pone la semilla. Amén. Él es el que riega. Amén. Y Él es el que da el crecimiento. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué le dijeron a Adán? ¿Qué hacemos nosotros? Aleluya. ¿Qué hacemos nosotros? Cuidar lo que Dios hace que crezca en nosotros de Él. La semilla que produce es necesario, importante cuidarla. Por eso, esto que vamos a ver hoy es como un refrescar de lo que tal vez ya sabemos, pero que es bueno, ¿verdad, hermano? En estos tiempos, tenerlo bien presente. El verso 28 le dice el apóstol Pablo a la iglesia, a los atenienses y a todo aquel que busca respuestas en su caminar. Y hoy las va a encontrar. Dice la palabra, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Amén. ¿Te has preguntado en algún momento, ¿para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Te has preguntado en algún momento, ¿para qué viví o para qué nací? ¿Cuál es el propósito de estar en esta vida? Aleluya. ¿Sabe cuándo nos hacemos esas preguntas? Cuando las cosas no van bien. Cuando el espíritu de suicidio anda rondando, cuando la desesperación quiere tomar una vida, cuando la depresión está tocando a la puerta del corazón y de la mente, nos hacemos esas preguntas. ¿Para qué? ¿Para qué? Y es difícil en algún momento y como que nos enfocamos más buscando respuestas humanas que buscar la respuesta en el Señor. El Señor tuvo que decir, miren los pájaros, ¿verdad que no trabajan? Y ellos comen. Miren las flores, miren los lirios, ¿verdad que ellos no trabajan? Pero ¿cómo se visten? Aleluya. ¿Y no seré yo fiel para proveerle a mi pueblo, a ustedes? ¿No seré yo fiel para darles la provisión diaria, para vestirlos, para liberarlos, para guardarlos, para levantarlos, para sanarlos? ¿No seré fiel
Dice el Señor, si yo cuido de las cosas que te rodean, ¿cómo no voy a cuidar de mi pueblo? Dice el Señor. ¿Cómo no? Porque en Él vivimos. ¿Qué significa? Que entonces Efesios 2 lo tenemos que tener presente. Que en Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En el momento en el que alguien nace, hermano, nacemos como que ese es el acto que activa el pecado en los hombres. Aleluya. Aleluya. Ese es el acto en el que se activa cuando nacemos. Nacemos muertos en delitos y pecados. Amén. Por eso cuando viene Cristo, el Señor en su gracia y en su misericordia nos da vida verdadera. Tenemos aliento o existencia, pero en Cristo adquirimos la vida que necesita el hombre. Aleluya. La vida que necesita el hombre. Ya nuestro destino no es la vida eterna de condenación, sino la vida eterna de salvación. Hay dos destinos eternos que todos vamos a experimentar y depende de nosotros qué destino queremos escoger. Sí, nuestra alma es eterna, se va a eternizar. O en el lago de fuego, o en la presencia del Dios de misericordia, o en la presencia de nuestro Salvador. Y hoy el Señor te dice, escoge, iglesia, dónde quieres pasar el resto de tu vida, en qué eternidad quieres estar. En Él vivimos. Pero no es nada más decir, ya acepté a Cristo y ya vino Cristo a mi vida y muchas gracias. No. Juan, escuche, Juan 11, 26. Escuche por favor. Dice así la palabra. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo el Señor. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, sino que vivirá eternamente. ¿Crees esto? Si Cristo nos dio vida, ahora tenemos que seguir creyendo en Él. Y creer en Él es creer en su palabra, aleluya, en sus mandamientos. Esa es la perseverancia de la iglesia. Que no nada más hizo un acto hace 20 años, 5, 10, no sé cuánto tiempo. No es nada más una confesión que uno hizo, sino ahora es creer que esa vida que nos ha dado, hermano, debemos de mantenerla en la obediencia a su bendita palabra. Aleluya. ¿Qué significa que vivimos en Él? En Él vivimos. No es un título, no es un estado de vida, no es, hermano, un conocimiento nada más de Dios. No. ¿Qué es vivir en Él? Preguntémonos hoy, vamos a hacernos 3 preguntas en el verso 28. ¿Qué significa que es vivir en Él? ¿Qué nos mueve? Porque en Él nos movemos. ¿Qué nos mueve? ¿Y qué somos? Y somos en Él. ¿Qué somos nosotros en esta etapa? Ya seas joven, adulto. Son 3 preguntas muy importantes. Romanos 14 le voy a leer. A su nombre. ¿Está aquí conmigo? Romanos 14, verso 8
Dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿qué? Somos del Señor. Entonces, el vivir en Cristo, según Romanos 14:8, es una conducta cedida al Señor. Es una conducta, hermano, en la que uno cede al Señor como el que establece cómo vivir. Vivir como una propiedad del Señor. Si Él pagó un precio rescatando nuestra vida, entonces ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. La vida que decimos tener y que tantas veces reclamamos a los demás que nos dejen vivir nuestra vida, momento. ¿Por qué entonces le entregaste tu vida a Cristo? Señor, te entrego mi vida. Señor, te acepto como mi Señor, como mi Dios. Esas confesiones que no sean religiosas, pasajeras o temporales, que estén, hermano, presentes como que realmente cedimos nuestra vida al Señor. Somos propiedad de Dios. Si vivimos, eso es vivir. Para Él vivimos. No los domingos nada más. No nada más, si vienes miércoles, no nada más los miércoles o domingos. Aleluya. Gloria a Dios. Si vivimos, significa hemos cedido al Señor aún nuestras demandas personales. Amén. ¿Alguien está entendiendo? Eso es lo que está diciendo Pablo. En Él vivimos. No sé si es un acto de fe que les está proclamando a los oyentes, a los que están leyendo, o si es una conducta a desarrollar diariamente. Dios no quiere que seamos personas que vivimos solamente el Evangelio o en Cristo los días que hemos escogido para buscar a Dios. Porque hasta eso tenemos nosotros, que nosotros escogemos qué día queremos y qué día no queremos. Aleluya. El Señor tenga misericordia de nosotros. Porque el siguiente versículo que le voy a leer nos va a poner delante del espejo de la palabra. 1 Tesalonicenses 4. A su nombre. Ay, ¿para qué vine hoy? Pues qué bueno que vino hoy. No, si usted no iba a venir, lo trajo el Señor. Bendita gracia del Señor. Si usted hoy no iba a ver la transmisión, el Señor lo estorbó de otras cosas para que viera el mensaje de hoy. 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, diga conmigo, nosotros que vivimos, pero con la vida de Cristo. Amén. No con la existencia, con la vida de Cristo. Nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hermano, yo leí esto y dije, Dios mío, cuando dice los que vivimos, que habremos quedado. No todo el que me dice Señor, Señor. Los que habremos quedado. Los que vivimos, que habremos quedado. Si nosotros, Cristo no es nuestra vida, entonces esto no es para nosotros el arrebatamiento. Joven, si Cristo no es tu vida, para ti no es el arrebatamiento. Aleluya. Qué tremenda palabra que confronta, hermano. Si queremos participar de lo que ya está por venir, este arrebatamiento, hermano, es el momento realmente de entregarse en amor hacia Cristo. Su palabra no sea pasajera como el cielo y la tierra pasan, los eventos pasan, sino que permanezca cada palabra que sale de la boca de Dios aquí adentro. Mira el ejemplo de lo que significa los que vivimos, que habremos quedado. Esto significa. En el libro de Hechos, Corintios, 1 Corintios 15, le voy a leer algo. 1 Corintios 15, 3. Yo se lo voy a leer, hermano. Solo anote para ir avanzando. Dice, 1 Corintios 15, 3. Escúcheme. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Cuente por favor. Que apareció a Cefas, después a los 12. ¿Cuántos van? 13. Después apareció a más de 500. ¿Cuántos van? 513. Amén. Después apareció a más de 500 a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. ¿Cuántos van? Y por último, dice, y después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Cuántos van? Y después a todos los apóstoles. ¿Cuántos van? Y al último de todos, como un amortiguo, me apareció a mí. ¿Cuántos quedaron? Entonces contó otra vez a Cefas contó otra vez a Pedro y a Jacobo. Bueno, ¿cuántos quedamos entonces? ¿500 qué? Bueno, qué bueno que pasó matemáticas. Ahora vayamos a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Damos gloria a Dios. Verso 4. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuántos eran? 524. Les mandó que esperasen la promesa del Padre, que oyeron de él. 40 días les estuvo diciendo que venía una promesa. Verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Amén. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran ¿cuántos?
120. ¿Cuántos eran originalmente? 520 y tantos. Pero ahora están solamente 120 fieles que creyeron las palabras de Jesús cuando les dijo: esperen la promesa del Padre. Es la misma esencia que dice Pablo en 1 Tesalonicenses: los que vivimos, que habremos quedado. No es tanto, hermano, aquel que dice Señor, Señor. No es tanto aquel que aceptó a Cristo, sino es aquel que vive y permanece fiel a la palabra que Cristo ha prometido a los que le aman, que Él va a venir y tomará su iglesia para ser levantada. Es la misma naturaleza, se aplica en lo mismo. 420, 405, 404, hermano, dejaron de perseverar en esa promesa que Jesús les había dicho. Solo eran 120 que recibieron la promesa del Padre. No es de las multitudes, hermano, el arrebatamiento. No. Aleluya. No por ver una iglesia grande o pequeña se determina la santidad, la consagración. No por ver la cantidad de personas uno puede deducir, hermano, que esta iglesia que va a ser arrebatada. No, el Señor tiene un rebaño, el Señor tiene un remanente en cada lugar que le ama. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos me entendieron que es vivir? En Él vivimos. En Él vivimos. Aleluya. Bendita palabra. Bendita palabra. Tremenda insinuación del Señor. Mira el libro de los Hechos. ¿Cuántos recibieron la promesa y cuántos experimentaron la promesa? Si tú te desanimas en este tiempo, entonces la promesa de salvación a tu casa nunca va a llegar. Tienes que permanecer creyendo. Lloras, te afliges, te preocupas por lo que está haciendo tu esposo, por lo que está haciendo el familiar, por lo que está haciendo la esposa y gimes, etcétera, etcétera. Mejor oremos. Mejor ven al Señor y dile: Señor, yo creo a tu promesa. Yo creo a tu promesa. Y tal vez estás tratando con aquel que tiene promesa para que pueda recibir la promesa del Señor. A su nombre. A su nombre. Aleluya. A ver si le va a gustar esta palabra a los que vivimos. ¿Cuántos vivimos en Cristo? A ver las manos. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice así. Aleluya, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán siempre alegría, abundancia de riquezas. ¿Sabe qué dice? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos viven en Cristo? Ya son menos las manos. A ver, levante las manos que viven en Cristo. ¿Solo una palabra lo hace bajar la mano? La persecución. Vivir en Cristo producirá persecución en algunos. Ahí andaba la gente huyendo del COVID. Y todavía en China la gente sigue
En China está peor, hermano. Le cuento que no es COVID, es algo más, peor. ¿Sabe por qué? Porque todos los chinos ya están vacunados y todavía siguen huyendo. Quiere decir que no es el COVID. Pero como los chinos es difícil entenderles, hermano. No sabemos qué es. Bueno, dejemos en paz a China. Volvamos a Estados Unidos. Sufrirán persecución. Cuando la vida de Cristo o en Cristo o por Cristo nos hace ir contra la corriente, hay un efecto, hermano, que en algún momento no va a ser favorable para nosotros. Aleluya. Aleluya. Que hace, hermano, el vivir en Cristo, en algún momento negarse a sí mismo. El vivir en Cristo. ¿Por qué Moisés prefirió los vituperios de Cristo, vivir en Cristo, que las riquezas del palacio del faraón? ¿Por qué prefirió, pues? De la comodidad al desierto. Pero del desierto, hermano, lo levanta el Señor, y hoy día Moisés es más famoso que si se hubiera quedado en el palacio como un faraón. Algunos Dios permite que sean de esa manera perseguidos, del palacio al desierto, y vemos a un José que del desierto al palacio, de la cárcel a la riqueza, de la pobreza a la abundancia, el hombre más importante de Egipto después de Faraón, pero fue perseguido. Aleluya. Los que quieren vivir piadosamente, no siempre vamos a agradar al mundo, no siempre el mundo te va a aplaudir. Ay, qué bonito cristiano, qué bonita cristiana. Aleluya. Gloria a Dios. Eres bonito, eres agradable mientras no hables de consagrarse a Cristo. Mientras no estorbes el pecado de tus hijos, eres el mejor papá del mundo y la mejor mamá. Mientras no pongas la palabra como alimento principal en tu mesa, eres el papá más exquisito proveyendo para la casa. Pero cuando pones a Cristo, qué tremenda profecía que debemos nosotros de ir, hermano, desautorizando el efecto de esa profecía, porque el Señor dijo, hermano, en su palabra, que en los postreros días los enemigos del hombre serían los de su propia casa. Está diciendo, hey, ten cuidado, porque si hay enemigos en tu casa, se está cumpliendo lo que te anuncié. Haz algo. Para eso es esa conferencia que viene la próxima semana. Aleluya. A su nombre. Qué verdad que no queremos aceptar. Qué verdad que estamos ocultando nosotros. No se predica mucho de que vas a tener persecución por vivir piadosamente en Cristo. La piedad es el amor practicado de Cristo. Esa es piedad, vivir piadosamente. Aleluya. Vivimos en Él. Ya nos acostumbraron también a que si nos discriminan, uy,
Uf, ya sabemos que esta nación nos defiende. Aleluya. Todos los días somos bombardeados por propaganda donde nos invitan a no dejarnos que entremos al sufrimiento, a la persecución. Aleluya. Es propaganda, hermano, que está borrando de nosotros el concepto verdadero de un hijo de Dios que vive en Cristo. A su nombre. Amén. Solo 3 ejemplos de lo que es vivir. Hay más en la palabra. Lo que es vivir. En Él vivimos. En Él nos movemos. Verso 28. En Él nos movemos. De Hechos 17, 28. ¿Qué significa nos movemos? Esa es la actividad general de todos los hombres. Una actividad general. Nos movemos, nos movemos. Pero cuando decimos en Él nos movemos, es un movimiento diferente. ¿Le hago una pregunta? La pregunta del día es: ¿qué nos mueve a hacer lo que hacemos? ¿Qué nos mueve? Porque el hombre, hermano, por sí solo, hermano, no toma decisiones. Algo tiene que motivarlo, algo tiene que moverlo a tomar una decisión, a participar en una conducta. Hay algo que está moviendo, algo que está motivando dentro de la persona. Aleluya. Si Cristo, por ejemplo, no nos muestra su misericordia, su amor cuando estábamos despreciados, cuando estábamos amargados, cuando estábamos hundidos en vicios, si Él no nos enseña que en Él había respuesta, todavía anduviéramos de alcohólicos, si es que estaríamos vivos. Ya te hubieras hecho más, perdón, ya nos hubiéramos hecho más prietos de tanta ira que nos consumía, de tanta amargura. La hiel ya se hubiera vuelto nuestra saliva. ¿Qué color es la hiel? ¿Alguien sabe? ¿Qué color es? Verde, pero así, pero intenso, ¿verdad? Así estuvieran nuestros ojos llenos de hiel. Todo amargo, todo venenoso. Pero cuando vimos a Cristo en la cruz ofreciéndonos que Él pagaba el precio de nuestras desgracias, nos movió, nos motivó a experimentar a Cristo en nuestra vida. Pero yo le pregunto hoy, ¿qué nos mueve? Diariamente. ¿Sabe por qué a algunos el trabajo se les vuelve carga? Ya quieren llegar a retirarse. Ya me quiero retirar y ya me quiero retirar. ¿Sabe por qué se vuelve carga? Porque no hemos entendido, y hoy lo vamos a entender, que el trabajo no es carga. A Adán, cuando el Señor lo creó, lo formó, le dijo que trabajara lo que él había hecho. Y empezó a cultivar, empezó a trabajar. El trabajo no vino por la caída. Es antes de la caída ya había orden de que el hombre trabajara.
cuidaba el huerto. Amén. Cuidaba lo que Dios le había dado. Entonces el trabajar, hermano, es producir de lo que Dios nos da para bendecir a otros. No es para robar y hacerse rico y que los demás a ver cómo le hacen. 3 clases de árboles había en el huerto. Puedes comer de todos los árboles. De todos los árboles. Esa era una clase de árbol. Aleluya. Era delicioso, era para mantener tu vida. Puedes comer. El árbol de la vida, el árbol de la verdad, el árbol que hace vivir. 2. Y el árbol del conocimiento. Aleluya. El árbol agradable para vivir. El árbol de la verdad, de la vida. Y el árbol de lo bueno. Cuídalos. Cuídalos. Cultívalos. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos árboles habían de la vida? Parece que uno nada más, ¿verdad? Pero no era la intención del Señor de uno nada más, porque en la nueva tierra que se mira en Apocalipsis hay árboles de vida. No nada más es uno. El hombre tenía que trabajar en esos 3 conceptos. Trabajar es bueno, trabajar debe de ser agradable y trabajar debe de, hermano, producir satisfacción, no es carga. Por eso, ¿qué te motiva para trabajar ahora? ¿Qué te motiva para salir a la jornada? A ver a quién estafo hoy. Sí, porque, por ejemplo, sí que aquí hay hermanos contratistas, aquí hay empresarios, que gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando llegues a dar un presupuesto, no mires la riqueza del que le vas a dar el presupuesto para establecer tu precio. Cobra lo que es. Ya me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Con los que trabajan así, pero bueno. ¿Qué nos motiva, pues? Es que si dice aquí, nos movemos en Él, pues ¿qué nos está moviendo, pues? Para hacer algo así. Para trabajar. ¿Qué nos está moviendo para decir una palabra? ¿Qué nos mueve? Escúchame por favor. ¿Qué nos mueve para venir al culto? Pues mi mamá me está moviendo y mueve, levántate, levántate, levántate. Mi esposa no me deja de molestar, levántate, ándale, ándale, ándale. Háblanos, Padre. Ay, es que alguien puso el despertador, hombre, el día domingo. Ayer tan rica que estaba la fiesta, pero tuve que venirme temprano por causa del culto. ¿Qué nos mueve para venir a la casa del Señor? ¿Qué nos mueve, hermano, para cantar? Son preguntas, hermano. Por favor, hermano. Son preguntas necesarias que tenemos que hacernos de aquí en adelante. Si vivimos en Cristo, pues vivamos plenamente en Cristo. Y si nos movemos en Cristo, pues que todo sea motivado por la gracia y la misericordia de Cristo dentro de nosotros. Padre bendito. 1 Corintios 4,
Déjeme leerle, porque hay que ir avanzando. Híjole, ya tengo nada más como 40 minutos para terminar. 1 Corintios 4, 1 al 5. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzgue es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, escuche, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Manifestará las intenciones de los corazones. Lo que nos hace movernos. Del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, las envidias. Si vas a hacer algo, escúcheme. Te voy a decir esto de una vez. ¿Qué te motiva para ponerte un tatuaje en tu cuerpo? ¿Qué te mueve para ponerte un arete en donde no es usual ponerse un arete? ¿Qué te mueve? Para usar el templo del Espíritu Santo a tu antojo, a tu gusto. Por ejemplo, dice la Biblia que a la mujer le es honroso el cabello largo, ¿verdad? Y al hombre el cabello corto. Los límites de largo, corto, tienen que verse a la conciencia. ¿Qué te mueve para hacer lo opuesto? Es que el cabello largo, pastor, mira qué rico se siente. Con el aire. El hombre. Ay, pastor, es que mira qué calor, pastor, y mira que tuve que cortarme el cabello porque mira usted, como usted no trae cabello largo. No es que yo traiga, es que ¿qué nos mueve para tomar una acción? Conociendo la palabra. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos siendo movidos por una corriente? Es que en aquella iglesia sí permiten tatuajes. Pues ándale pues, váyase para allá. Si eso es lo que quieres, que te den libertad para hacer lo que quieres, pues adelante. No estoy corriendo a nadie, no, por favor. Estoy hablando la palabra que nos mueve. Si Pablo dijo, en Él vivimos, en Él nos movemos. En Él nos movemos. La iglesia no puede ir, no puede moverse por donde quiere porque se pierde. La ruta ya está trazada. La ruta hacia la tierra eterna, la ruta hacia la vida eterna ya ha sido trazada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La dirección nadie la puede transformar, cambiar. Nadie tiene la autoridad para decir que son muchos los caminos que conducen a Dios. Esa es una mentira que la iglesia tal vez puede creer. Solamente hay un camino, se llama, nos movemos en Él, en Cristo. ¿Por qué aplaudió? ¿Qué lo movió a aplaudir? Porque es que hay que aplaudir al Señor, sí. Pero si esa palabra es para nosotros, nos está confrontando, no es para otros. Háblale.
No, es para nosotros. Le aplaudimos al Señor porque Él está enviando una palabra de bendición y de salvación y de perseverancia y de misericordia, porque somos las ovejas de Él. No queremos escuchar mensajes que nos apapachen, queremos escuchar un mensaje que nos lleve hacia la casa que un día dejamos, la casa de nuestro Dios. Aleluya. Capítulo 8 de Hechos relata el convertimiento de una tremenda ciudad, Samaria. Tremenda ciudad. Los samaritanos no eran ni judíos ni gentiles, eran mezclados, pero se hacían al lado de lo que les convenía. ¿Cualquier parecido? Ay. Damos gloria a Dios. Tremendo. Pablo hizo que salieran dispersos los discípulos, los diáconos, los apóstoles. Cuando era Saulo el perseguidor de la iglesia, el capítulo 8 dice que salieron dispersos, y allá encontramos a un diácono llamado Felipe en Samaria, y empieza a predicar y Dios lo empieza a respaldar. Y por ahí había un hombre mago que con sus magias, se las doy, hermano, para avanzar, porque todavía tengo más versículos que leer y ya se nos fue el tiempo. Ya llevamos 20 minutos que usted quede predicando. Aleluya. A su nombre. ¿Cuántos minutos llevamos? Dígame alguien. 5. Yo le voy a creer a ese reloj. Estaba un mago que engañaba a los samaritanos, engañaba a la gente y les hacía creer que era el gran poder de Dios. Entonces se convierte. Fíjese, acepta a Cristo, el mago. Aleluya. Era un terrible mago. Entonces, cuando oyeron lo que estaba pasando en Samaria, vinieron los apóstoles. Oyeron los apóstoles que estaban en Jerusalén, versículo 14, que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Escuche por favor, cuando vio Simón, el gran magazo convertido, o había recibido a Cristo, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué nos mueve, hermano, para anhelar las cosas de la eternidad que vienen a este tiempo perecedero? Este mago aceptó a Cristo, la salvación, pero cuando vio cómo el Espíritu Santo, qué manifestación sería, que ese hombre anheló tener aquello, pero qué pasó por su corazón, su mente, cómo iba él a aprovechar la llenura de un Espíritu Santo que es, hermano, el poder de Dios dentro del cristiano.
Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Qué poderoso se vuelve un hijo de Dios cuando está lleno del Espíritu Santo. Qué débil se vuelve el hijo de Dios cuando está enriquecido en su carne. Y ese hombre vio y ofreció dinero que ningún predicador lo rechaza. Cuando no discierne. Como aquel hombre que, no sé, era de Centroamérica. Dios lo usaba tremendo. Sus manos eran las manos de Dios, haciendo milagros, sanidades, liberaciones. Y un hombre lo vio un día, se enteró, lo vio y vino y viajó de Estados Unidos hasta Centroamérica y le dijo: mira, mi hija está enferma, ningún doctor le da esperanza, quiero que vengas y la sanes. Te voy a pagar lo que quieras. Y le dejó el cheque para que le pusiera la cantidad. Y se vino a Estados Unidos y llegó y puso las manos, oró por esa persona, la hija, y sanó. Pero nunca más volvió a ser la mano de Dios, porque no consultó a Dios. ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo movió a orar por una persona? Pues un buen pago que le iba a dar la oportunidad de traer su BMW en su rancho, su Mercedes en su aldea. El Simón lo movió la perversidad que todavía había dentro de su corazón. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? Y voy a terminar porque todavía falta más, porque ya se nos fue el tiempo. Gálatas, capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos. ¿Qué otra palabra usan otras escrituras, otras versiones en lugar de insensatos? Torpes, estúpidos, tontos, tardos. Oh Gálatas, todo eso que dijo usted. ¿Quién os fascinó para obedecer la verdad? ¿Qué otra palabra se usa para fascinar? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién nos hechizó? ¿Quién nos encantó? Todo eso que dijeron. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Sabe qué pasó con los Gálatas? Alguien los movió de su fe. Alguien los movió del evangelio verdadero. Pero no los movió, hermano, forzados.
Tuvo que haber un encantamiento, un hechizo para que ellos se volvieran tontos. Pero no es mire hermano, no es una insensatez, no es una torpeza, no es una tontera, no es una estupidez por falta de inteligencia, no. Es por no obedecer a la verdad, por la falta de obediencia. Se vuelve torpe, estúpido, tonto, etcétera, etcétera. ¡Pip! No sé, eso no. ¿Y ahora qué comió el pastor que está hablando así? El alimento del cielo. Aleluya. Los fascinó. No que se volvieron torpes por falta de inteligencia, no, sí, eso no fue, es por no obedecer a la verdad. Los movieron. Habían, hermano, empezado en el espíritu y ahora viene la ley de Moisés a querer decirles que necesitan la ley de Moisés para terminar. Por eso dice, habiendo empezado en el espíritu, vas a terminar en la carne, vas a terminar queriendo cumplir la ley que es para la carne. Hermano, la ley, dice la palabra, no pudo perfeccionar nada. ¿Alguien dice gloria a Dios? No. Es Cristo el que perfecciona. No es, hermano, la práctica de un día de reposo lo que le va a perfeccionar al Hijo de Dios. Dicho sea de paso, ¿cuál es el día del Señor? El primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Domingo. Aleluya. Voy a terminar. Comenzaron por el Espíritu, y ¿qué te movió para que ahora quieras agradar a Dios poniendo en práctica lo que es para la carne? No comas, no bebas, no hagas, no digas. Tienes que presentar un sacrificio, tienes que guardar las 7 fiestas que eran para Israel, tienes que... Este es el trabajo de los grupos que menosprecian a Cristo, pero usan el nombre de Cristo. Mira, hermano, los judaizantes no se van a evangelizar. ¿Sabe dónde evangelizan? En las iglesias. Ellos no buscan al inconverso, buscan al que ya tiene fe en Cristo para moverlo. Los testigos de Jehová evangelizan a los cristianos. Los mormones no evangelizan al inconverso, van a los cristianos. Aleluya. Y a través de engaños. Si nosotros decimos amén, entonces no amamos la verdad. Mira, hermano, un texto sin contexto es un buen pretexto para ser desviado. Aleluya. Aleluya. Gálatas se volvieron insensatos porque no obedecieron a la verdad. Estaban bien. Y Pablo estaba molesto, hermano, porque había sufrido también con ellos dolores de parto. Si Pablo, hermano, no se desgastaba solamente por un pasatiempo, invirtió su vida. Aleluya.
Qué silencio, Dios mío. Pensemos un momento, como decimos los americanos, think about it. Pensemos un momento, por favor. ¿Qué nos mueve en todas las cosas que hacemos? Para Dios, para la casa, en el trabajo. ¿Qué nos mueve? Si dice Pablo, en Él vivimos, en Él nos movemos. En Él nos movemos. Simón quería las cosas de Dios para su beneficio. Lo movió su perverso corazón. Las intenciones del corazón. ¿Cómo fueron movidos los Gálatas? Pues engañados. Cuando no se conoce la verdad, se engaña. ¿Cuál es el examen o cuál es el curso de capacitación que le hacen a los cajeros, los que trabajan en los bancos para conocer los billetes falsos? No hay curso de capacitación. Es solamente la práctica de estar continuamente palpando los billetes verdaderos, el tacto se adiestra para, hermano, reconocer el billete, y cuando sale uno que no es del material, que uno ya está acostumbrado, la misma conciencia detiene el tacto. Discierne la verdad por practicar lo verdadero. Aleluya. ¿Para qué tantos años si al final estás desanimado? ¿Sabe qué pienso a veces? Hoy voy a abrir mi corazón un poquito. ¿Me deja abrirlo? Vienen pensamientos como este. ¿Será que esta iglesia ya necesita otro pastor? Sí. Porque les digo, ¿para qué, hermanos? Y todos voltean al revés. Ok. Noche familiar. ¿Dónde? Allá. Ok. Gracias. ¿Será que ya necesito otro pastor? No, no me conteste. Es mi pregunta, mía. Yo pregunto al Señor. ¿O será que el COVID me dejó medio noqueado que no puedo ver muchas cosas? Aleluya. ¿Será que esta iglesia ya necesita otro predicador, otro? ¿Por qué se quedó tan serio? Aleluya. Yo también tengo derecho a pensar. Aleluya. Usted tiene sus batallas, yo tengo mis batallas. Pero le voy a decir algo. Yo me he agarrado de una palabra, porque en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Ya sea que venga cualquier pensamiento, no dejo de perseverar en su voluntad. No me muevo. Y es más, no me mueve, sino Cristo. Yo terminé porque ya se me fue el tiempo. Porque nos faltó todavía en Él somos. Hijo. Mire los versículos que anoté en Él somos. No le quiero asustar, hermano. No. Solo con estos dos. En Él vivimos. ¿Vivimos en Él? En Él somos. Perdón, en Él nos movemos. Nos
movemos. Nos mueve Cristo, nos mueve el Espíritu Santo, nos mueve la ternura del Padre, nos mueve la protección de Cristo, nos mueve la inspiración del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Alguien recibe una palabra hoy de Dios? Meditemos, pensemos. No nos afecta pensar. Aleluya. Fíjese, hermano, que cuando una persona no es ignorante y algo lo hace pensar, es para enriquecer su vida. Pero cuando una persona es ignorante, no quiere pensar y se queda más ignorante. Dice así, Hechos 17. El Señor dice, ya pasó la ignorancia, pasó por alto la ignorancia, dice, que leímos. La ignorancia de los hombres. Que no debemos de ser ignorados o ignorantes. Tenemos la palabra de Dios para vivir en Él, para vernos en Él. Inclinen su rostro un momento. Vamos a hacer una oración.